Bien, vamos a intentar explicar brevemente el kit que hemos planteado hoy, ¿vale? Tenemos una tabla de ventas con estos datos, producto, importe y IVA. Esta tabla de ventas es justo la que tengo reproducida en mi tabla ventas 2, ¿vale? Con los mismos elementos. Un curso de 100 importe más IVA 21, proyecto, webinar, curso, webinar y proyecto. Bien, como decíamos en el propio enunciado, haciendo el sum X de las ventas sobre las columnas, ventas de importe y ventas IVA, nos arroja el resultado correcto que es 1391,50, ¿vale? El sum X sobre las columnas sería 1351,50. Vamos a verificar que ese es el cálculo. Como veis, he hecho un sum X sobre columnas, sum X, ventas 2, ventas 2 importe más ventas 2 IVA, ¿vale? Estoy sumando las columnas, entonces me está haciendo la iteración con el sum X sobre toda la tabla de ventas, línea a línea, me está sumando el importe de una columna y de otra, ¿vale? Entonces da el total correcto. En el primer kit que hicimos sobre el sum X, y creo que quizá eso es lo que ha confundido a muchos de vosotros que habéis elegido la opción de 8.349, ¿vale? Decíamos que en el caso de utilizar una suma sobre el sum X o una expresión sobre el sum X, en aquel caso era una división, lo que iba a hacer era hacer la división sobre el conjunto de la tabla, ¿vale? Pero en este caso nosotros poníamos que el sum X se hacía con total importe más total IVA, con dos medidas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando utilizas dos medidas en el sum X? Que esas medidas llevan un calculate implícito, ¿vale? En este sum X sobre las sumas, ¿vale? Si nos damos cuenta, lo que hemos hecho es el sum X, no sobre columnas, sino sobre las sumas. Hacemos el sum X en el que hacemos un sum de la columna importe más un sum de la columna IVA. Esto es básicamente lo que nos pasaba en el kit 1, ¿vale? Y no nos arrojaba el resultado correcto. Lo que nos hace esto, precisamente, lo podemos ver en un Excel, es que suma por cada una de las líneas la suma de importe más la suma de IVA. Aquí tenemos la suma del importe, aquí tenemos la suma del IVA, pues lo que va a hacer el iterador, el sum X, es hacer esa operación en cada una de las líneas arrojando el resultado de 8.349. Sin embargo, como digo, cuando utilizamos, como es en el caso del ejemplo, las medidas total importe más total IVA, esas medidas llevan implícito un calculate. Es como si hiciéramos un sum X ventas del calculate total importe más el calculate sum importe más el calculate sum IVA, ¿vale? Con ese calculate implícito, ¿vale? No nos arrojaría este resultado, no nos haría la suma total línea a línea, sino que en teoría nos tendría que arrojar este resultado. Por tanto, esta 1391,50 debería de ser en circunstancias normales la respuesta correcta. ¿Qué pasa cuando utilizamos medidas en un sum X? Sin embargo, que hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque nos puede fallar. Si yo le doy aquí a descubrir mi resultado, resulta que la medida y el resultado correcto son los 2117,50. ¿Vale? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué ese resultado no es igual a este? Pues simplemente por un pequeño detalle. Hay una línea, la línea proyecto, ¿vale? Que se repite el importe y el IVA. Proyecto se repite el importe y el IVA. Esto significa, esto lo que significa es que al hacer el cálculo, ¿vale? En esa línea
lo que nos va a hacer es lo siguiente. Vamos a traernos de ventas 2, nos vamos a traer el importe en una tabla, ¿vale? Nos vamos a traer el IVA, ¿vale? Y nos vamos a traer el producto. Bien. Y lo que le vamos a decir que el importe no lo resume. Esto no lo hagáis nunca en Power BI, ¿vale? El no utilizar medidas. Pero bueno, y vamos a hacer aquí un recuento del producto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que esta línea, este proyecto de 300, de importe 300 y IVA 63, se repite, ¿vale? De manera que si nosotros nos traemos aquí el sum X con el calculate implícito, vamos a ver exactamente lo que hace. Lo que hace es que en la línea 1, ¿vale? Suma los 90 más los 18,90, la siguiente lo suma bien, la siguiente lo suma bien, el siguiente lo suma bien, 2,42, pero el siguiente lo que hace es sumar el 363, lo suma dos veces, ¿vale? Serían 726, y esos 726, como son dos líneas, lo suma dos veces, ¿vale? Sumando un total de 1452. Este es el tema por el que este resultado, la respuesta correcta, es 2117,50, ¿vale? Esta mañana hablábamos en el grupo de administradores largo y tendido sobre este tema con Rubén Pertusa, y claro, lo que nos comentaba es que esta tabla realmente está mal modelada, ¿vale? ¿Por qué está mal modelada? Porque tenemos una línea que se repite, y eso nunca vamos a tener nuestros modelos que tener, ¿vale? Él me decía que sí es posible que no podamos utilizar, que pueda haber casos en los que no podamos utilizar columnas en el SumX, que tengamos que traernos medidas, y que funcionaría perfectamente siempre y cuando la dimensionalidad de la tabla fuese única, es decir, que cada línea fuese única. ¿Cómo podríamos conseguir que esas líneas fuesen únicas? Pues aunque no es una buena práctica en modelos grandes, pero sin embargo lo conseguiríamos con nuestra tabla de ventas, en la que vamos a mirar cómo está construida la tabla de ventas, en la que hemos metido un ID, ¿vale? Ese ID que hemos metido hace que la línea de proyecto con el ID 2 sea diferente a la línea de proyecto con el ID 6, ¿vale? Entonces, si nosotros tengo por aquí el cálculo, este CCC, en el que hacemos un cálculo utilizando el calculate, podríamos traernos el importe y las ventas, ¿vale? De esta tabla de ventas lo podríamos traer con una medida, ¿vale? Si nos traemos esa medida CCC, el resultado que nos da, al estar hecho, aquí lo tenemos, aunque aquí estamos trabajando sobre la tabla, voy a quitar esto un segundo y vamos a traernosla aquí. Nos traemos CCC y aquí el resultado de CCC, que es donde utilizamos el calculate, ¿vale? Sobre la tabla de ventas, que es la que tiene el ID, ¿vale? Sí nos arrojaría el mismo resultado que el SumX sobre columnas. Espero que os haya gustado la explicación, y a ver si algún administrador se anima y plantea algún otro kit más adelante.